Etxien geratu ginen zan eskolara joan barik. Etorri zan abioi bat. Eta zaben, Jesus, zelako raroa, abioi bat, ze pasaten ete da. Eta gero etortzien hiru aboi. Eta orduan hasi ziren bomba botaten. Da gu, ez ziren eurrien egon ginezan, da ezken nun jakin nun sartu. Da bai ba, bombardeo. Erretan egon zan Gernike eta hain luzero Gernikera etorri barik. Ai, hori pasetan hau ni. Horrek ikusten dut zen nien gerrak ez da nahi. Ai, hori paseta ez dokure. Gerrarik ez dokure gehiago ikusi. He perdido a mi madre en un bombardeo del régimen en Alepo. 3 meses después perdí a mi hermano mayor, disparado por un sniper, por un francotirador. Un mes después llamaron a casa para decir a mi padre que mi hermano menor de 16 años lo cogieron y murió en la cárcel, bajo la tortura en las cárceles del régimen. Nunca había pensado que iba a venir en Europa. Iba en Costa Marfil, el país vecino. La guerra de Costa Marfil había ya vuelto a empezar otra vez. Entonces allí la gente nos guiaron, oye, olvidaros de Costa Marfil, pensaros a otro camino. Mataron a mi marido, yo tenía que escaparme, cruzar el río Congo hasta Brazzaville, para llegar a otro país como Camerún. Tenía que subir andando, buscar otro sitio. Organizamos un campamento de desobediencia civil de más de 20.000 personas, quemaron todas las jaimas, asesinaron a personas. Estuve detenido y juzgado y condenado. Fue una decisión que tomamos con mi compañera, con la que estaba casada, y teníamos un hijo, para que mi hijo pudiera vivir y decir tranquilamente que tenía 2 madres. En el 2008 empecé a vivir un calvario. Cuando hicieron la represa, le prometieron muchas cosas a la comunidad que nunca se cumplen, que nunca le cumplen a la gente. En este país quizá hemos olvidado demasiado pronto que historias como las de las mujeres y los hombres que han llegado a Europa son historias que nosotros y nosotras en este estado hemos protagonizado hace muy poco tiempo. Los refugiados o los inmigrantes no eligen libremente dejar todo esto atrás y empezar desde cero. Cuando ves a la gente que quiere venir a donde tú vives porque creen que aquí es mejor, que vienen de 8 y 9.000 kilómetros en viaje durísimo, en unas condiciones inhumanas, y cuando realmente conoces el sufrimiento de las personas, es que no hay una persona que tenga un poco de sensibilidad que no se involucre. Lo que conmovió a gran parte de la opinión pública fue la imagen de Ayán en las playas turcas, ahogado intentando huir, ¿no?, de aquella situación. Yo creo que eso fue el inicio y el desencadenante de nuestro movimiento. Un barco con 68 refugiados, y entre ellos era un pequeñito llevando un disfraz de Batman. Con sus padres cruzó huyendo de la guerra. Es la imagen de la vida. Nos cuesta asumir la cuota de responsabilidad que como sociedad tenemos para que miles de personas se estén desplazando por el mundo en unas situaciones de inhumanidad total. El mismo negocio de la guerra es el negocio también de la seguridad de las fronteras. 80 años después, la zona de Oriente Medio y Norte de África está repleta de Guernicas. Ayer fueron los bombardeos israelíes sobre Gaza, antes de ayer fueron los bombardeos estadounidenses sobre Irak y hoy son los bombardeos rusos sobre Alepo. La chica siria con la que hablo yo aquí en Guernica me dice: Maitane, yo vivía igual que tú, ¿eh? Tenía mis amigas, mis estudios, mi trabajo, mi hija, mi pareja, no sé qué, igual. Y a mí la guerra, me dice, me sonaba historias que me contaba mi mamá, mi aichiche, igual que a mí, exactamente igual. El desierto de Sahara, donde me sentí que todavía el tráfico del ser humano sigue existiendo. De mi convoy, por ejemplo, de 90 personas, que si tú te caes, ellos no van a parar. Cuando llegábamos, los tuareg de Argelia, lo que nacen, nos soltan con una guía. Y eso teníamos que andar 5 días. Entonces, lo que no coge el ritmo suyo, estás perdido. Lo que han cogido el ritmo del guía éramos 18 personas. 18 personas de los 90. No significa que todos han muerto, pero la mayoría se quedarían atrás. Ahí es cuando mi marido dice, bueno,
vamos a reclamar lo que es de nosotros. Asambleas por más de 1000 personas, el gobierno ve que van en serio, ya no le gusta el gobierno y dice, hay que parar esto. El año pasado la aviación de régimen bombardeó el edificio de mi padre, así que murieron mis 2 hermanos que me quedaban y mi cuñada, tengo una sobrina de 6 años ahora, que perdió los 2 pies, el ojo derecho. Bueno, es una historia del pueblo sirio. En la ruta de Mediterráneo central, las personas se lanzan directamente al vacío en el mar. ¿Por qué? Pues porque en Libia hay una guerra civil y hay un mercado de esclavos, porque las mujeres son sistemáticamente violadas, porque los niños también se secuestran y se venden, porque hay tráfico de órganos. No tienen nada detrás más que terror y muerte. ¿Cómo no van a seguir hacia adelante? Dicen, pues que me muero, pues igual estoy mejor muerto en el fondo del Mediterráneo. ¿Qué van a hacer? Y llegando en Libia, ya te empiezan a vender Europa, de que en Marruecos hay una valla donde tú puedes saltar. Imagínate en todos los jóvenes que estamos, después de cruzar el desierto, de que muchas veces se dicen, oye, ¿por qué no vuelves si es tan difícil? Pero en ese infierno nadie no quiere volver allí. Y encima los tuareg que tú pagas, que a la ida saben que realmente tú vas por interés de buscar algo mejor. Pero a la vuelta eres un fracasado, entonces ni siquiera te llevan donde quiera. Tenía mi hijo mayor 4 años y yo estaba embarazada. Cuando yo veo ahí en la esquina un señor de negro armado, me pregunta, ¿dónde está José Goyes? Es como se llama mi esposo. Lo estamos buscando porque lo vamos a matar. La orden es matarlo. No está, no está. Yo era con mi hijo aquí, no está. Migrante y refugiado es exactamente la misma persona. ¿Por qué la gente migra? ¿Por qué la gente se va al exilio? Nosotros somos en buena medida culpables del mal nivel de vida que existe en los llamados países del sur. Cada vez que se nos ocurre adquirir unas zapatillas de la Nike, estamos explotando a la gente que en Pakistán las fabrica. Tengámoslo presente. Estamos participando de esta explotación. Aquellos países que llamamos en vías de desarrollo, en su momento no fueron ni más ni menos que colonias. Pero si la colonización fue mala, peor fue o igual de mala fue la descolonización. El Congo, en cuanto a recursos naturales, debe ser hoy por hoy uno de los países con recursos más abundantes, a la vez el más rico y el más pobre del mundo. Esta es la explotación a la que sometemos a estos países. Los años 70, mi padre, por ejemplo, que cuando eran jóvenes, a nosotros nos contaban que la comida le sobraban. En 1977 empezó a entrar la empresa de algodón, que es europea, y empieza a entrar la empresa de Sonacos, que es de la Cacabetes. Y ahora nosotros los jóvenes que estamos estudiando y ves que tu padre y tu madre están con un calzoncillo trabajando al lado tuyo, te duele y tú dices, y un orgullo que yo tengo que hacer algo. Cuando se habla, se olvida de la historia. Estamos hablando de un continente de 400 años de esclavitud y después 350 de colonización. Y actualmente estamos hablando de neocolonialismo. Si nosotros miramos cuál es nuestro nivel de bienestar, nos daremos cuenta que es enormemente mayor que el nivel de mucha gente que viene a intentar vivir una vida mejor con nosotros. Esas situaciones están interconectadas, no son tan lejanas como pensamos aquí. Cuando aumenta la impunidad en un lugar del mundo, aumenta globalmente. Cuando Israel bombardea la Franja de Gaza y se puede encargar un hospital y se puede encargar un colegio porque dentro, según ellos, hay terroristas, pues eso es un discurso que se va extendiendo, que se va instalando y que hace que cuando mañana aquí necesitemos esa distinción entre civiles y combatientes ya no va a haber, porque ha aumentado el umbral de la impunidad y porque cada día aumenta
Y no es casual tampoco que en el Estado español tengamos la ley Mordaza, tengamos cada vez leyes más represivas. Mi madre es una hija de la guerra civil, yo me dedico a cubrir conflictos y me dice, hija, tú no tienes ni idea de lo que es una guerra. Mi mamá Luisa fue refugiada, expulsada por la violencia y la situación de la guerra civil. Lo que está pasando en Siria o en cualquier parte del mundo ha pasado aquí. Está muy bien ayudar a los refugiados, pero también ir a la fuente de esa crisis, es decir, terminar con las guerras, con el comercio de armas, porque hay muchas empresas que están ganando por esa guerra. Pasaron 2 semanas y volvieron. Ahí fue lo peor. No me mataron, pero me ultrajaron con mi hijo. Te ponen una pistola en la cabeza donde te sientan. El Estado español es responsable con las guerras que organizan nuestros países, con las armas que les vende. Es responsable de que la gente acabe viniendo hacia aquí. He vivido 17 años refugiada. Sé lo que es. Cuando alguien huye, buscar protección. A mí me duele mucho porque he estado en esta situación. Yo he tenido suerte, he conseguido ser refugiado político, pero hay miles y miles de personas que no tienen esta suerte. Sí que había igual más sensación de esperanza, ¿no?, que de lo que hay ahora. Ahora, cuando ya ha habido una respuesta mucho más estructural de la Unión Europea y donde hay un diseño ya de una política muy concreta de retener a la gente en las zonas fronterizas, ahora es una imagen de desesperación, ¿no?, de falta de esperanza. Esa marcha es un despierto de la memoria en esta tierra que 80 años antes teníamos el bombardeo. Entonces yo lo veo como un encuentro de personas que hoy caminan juntos para ver el uno al otro y decir que no queremos más guernicas. Entonces para mí es un mensaje muy fuerte a todos los poderosos, a todos los gobiernos, pero no solamente a ellos, es un mensaje de nosotros, de la sociedad. La memoria está viva, no hemos olvidado. Cuando llegamos al punto en el que en torno a 15 o 20.000 personas permanecieron en silencio mientras entrábamos en la ciudad y se escuchaban los violines, fue de una intensidad apabullante, porque me hace sentir esperanza. De las cosas más bonitas que tiene un pueblo, ¿no? Esa capacidad de sorprenderse a través de la movilización. En la propuesta de la no violencia, que es convencer y no vencer, pues creo que este tipo de gestos ayudan a comunicar qué tipo de mundo es el que queremos. Sin guerra, sin OTAN, sin ejército, sin militarización. Se puede hacer porque lo estamos haciendo visible hoy aquí. Y alguien en algún lugar nos dijo, sed bienvenidas. Hoy queremos deciros que seáis bienvenidas, porque Euskal Herria quiere ser tierra de acogida. Ser ciudadano es ser ciudadano responsable. Hay que perder el miedo, presionar a los gobiernos, a las instituciones europeas, a los organismos internacionales, para que cambien sus actitudes.
Incluso si no hacen caso, al final hay que hacer una cosa que siempre es importante y que ha sido siempre básica para el progreso de los pueblos, que se llama desobediencia. Porque los gobiernos saben por qué la gente sale, por qué la gente está saliendo, por qué hay guerra, lo sabe. O sea, mi respuesta a ese político es decir, ¿cómo? Que vosotros decís que no hay que estar y que hay que dejar que la gente se muera para que sea disuasorio, para que no vengan más. Eso es inaceptable totalmente, pues tenemos que estar allí. Si tú no vas a estar, que es tu obligación, que es lo que mandan los derechos humanos, es lo que manda la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y toda esa palabrería que nos dicen, si vosotros no vais a estar, pues nosotros vamos a estar. Soy un poco pesimista. Tengo la sensación de que no cuesta votos, que esas políticas que están llevando a cabo los gobiernos europeos se ven ratificadas. Esta es una de las fotos más duras que quizá hay, porque muestra una muerte. Un chico que 10 metros antes de llegar a la orilla se echó al agua, cayó al fondo y no salió, lo rescataron los GEAS de la Guardia Civil, lo subieron a las rocas, estuvieron 2 horas de reloj intentando salvarle la vida. A día de hoy es un sin nombre enterrado en el cementerio civil de Ceuta, como muchos que mueren. La gente que está en lo que yo llamo la cuneta de Europa piensan que Europa les está dando la espalda. Y cuando fui allí y vi aquello, se me partió el alma. ¿De verdad es esta la sociedad en la que vivimos? La sociedad en la que dentro de 20 años nos pregunten, oye, ¿qué pasó en Europa? Pues como igual nosotros podemos preguntar con el nazismo o con el holocausto. Llamémoslo como queramos, llamémoslo Europa fortaleza o como queramos, pero desde luego ese es el mandato. Ese es el mandato de la Comisión Europea a las agencias responsables de que lo que tienen que hacer es controlar las fronteras. Lo que pretenden es poner el máximo de dificultades posibles para que sea disuasorio, para que estas personas finalmente decidan no venir. Y a mí me preocupa mucho la deriva que está tomando Europa, mirándose al ombligo, más individualista, más proteccionista, más de considerar una amenaza a todo lo demás. Y eso se ve reflejado en los resultados electorales. Lo que vemos continuamente es que siempre hay un otro. El otro puede ser el gitano, puede ser la mujer, puede ser el negro, puede ser el musulmán, puede ser el del sur. El otro, en los años 20 y 30, era el judío. Si hay un discurso xenófobo o antirrefugiado, eso no representa a toda una sociedad, eso no representa a las personas de aquí. Obviamente ha habido una política destinada a que los ciudadanos y las ciudadanas sientan miedo y necesiten saberse protegidos. Siempre las estructuras de poder intentan apretar esas teclas. Es más fácil asumir que el otro es el que te roba el trabajo, es más fácil responsabilizar al otro, al que viene de fuera, al extranjero, al diferente, que asumir que hay que pedir cuentas a nuestra propia sociedad, a nuestros propios gobernantes, ¿no? Me sacaron de un trabajo diciendo que aquí no queremos una negra, pero a mí esto no me importa. Lo que me importa a mí, la que me ha acogido a mí y la que me ha ayudado a mí al llegar aquí, enferma, con un cáncer, salvarme de eso, para mí vale mucho. He encontrado profesores que me apoyaron, he encontrado alumnos, o sea que ya no soy el negrito, ya soy el mamut, que mi compañero de la escuela. Nosotros intentamos en Grecia unir los refugiados con los vecinos en los barrios, luchar contra el fascismo y el racismo y la xenofobia. Γύρω από την Νίκαια, από την περιφέρεια του Πειραιά, υπάρχει ένα στρατόπεδο προσφύγων. Σε αυτό βρίσκονται πάρα πολλά παιδιά, πρόσφυγες κυρίως από το Αφγανιστάν και τη Συρία. Έγινε μια προσπάθεια και αυτή την προσπάθεια την υιοθέτησε το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μπουν σε 3 πόλεις τα παιδιά στα δημόσια σχολεία. Μάλιστα, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής δήλωσαν στο Κοινοβούλιο, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ότι εμείς με κάθε τρόπο δεν θα επιτρέψουμε να πάνε αυτά τα παιδιά στη σχολή. Σε μια έδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης και στο ότι είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά από κάθε φασιστική απειλή, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου μας, της Νίκαιας, συνόδευσε τα παιδιά από το χέρι μέσα στο σχολείο. Στο Κερατσίνι ο ίδιος ο Δήμαρχος συνόδευσε τα παιδιά στα σχολεία τους και στο Πέραμα που εκεί υπήρχε μεγαλύτερη φασιστική απειλή, όλοι μαζί, όλη η κοινότητα
έβαλε τα παιδιά στο σχολείο. El acto de hoy es una continuación de esos gestos humanos indispensables para recordar el dolor sufrido por nuestros hermanos y hermanas de la Guernica de hace 80 años y de esta forma comprometernos para transformar la indiferencia en solidaridad y nuestras buenas intenciones en acción. Hay muchos ayuntamientos que tienen muy buenas propuestas para acoger a refugiados. A nivel estatal no se está dando respuesta a todas esas ganas ciudadanas de ayudar. Pakistán, que acoge a 1,5 millones de refugiados afganos. Kenia, que tiene el campo de refugiados más antiguo del mundo. Todo el lago Chad, intercambiándose refugiados de distintos conflictos. Jordania, que tiene 900.000 refugiados sirios. El 80% de los refugiados y de las refugiadas están en los países empobrecidos por las políticas occidentales. Si estos países pueden hacerlo, ¿cómo no lo va a hacer la que se supone que es una de las mayores economías de este planeta? Después de 3 años de viaje cruzando las fronteras de Mali, de Burkina Faso, de Níger y de Sahara, llegué en Ceuta cuando hubo la avalancha de la inmigración clandestina que somos los subsaharianos. Hoy vengo en Guernica para darle mi apoyo con todo el corazón a la familia de las víctimas de hace 80 años. Sabemos que hay riesgo, sabemos que hay gente que va a estar herida, hay gente que van a morir, pero cada uno confía en Dios que no le va a tocar a él. A las 2 de la mañana era el arranque de vamos a ir a saltar la valla. Y a acordarse también que somos jóvenes, todos somos jóvenes hábiles, que está claro que en ese momento es el momento de subir uno encima de otro, porque ya es decir, yo no me quedo atrás, como lo que solemos decir en un dicho africano, ¿no? Que eso es el cruce de los búfalos al río, cuando viene el cocodrilo. El único momento que somos egoístas. Cuando ya tú llegas y te logras sentar tú, ya se estresa pensando, fulanito, a ver si ha llegado. Si se encaraman a la valla, tienen un destino fijo, es la devolución. Si están encaramados a la valla, van a pasar 4 o 5 horas hasta que deciden bajar porque ya no pueden aguantar más ahí. Entonces son devueltos, como veis aquí. Son devueltos. Incluso las propias fuerzas marroquíes entran a territorio español, que es la valla, aunque dice España que no es, pero sí, esto es territorio español, según todos los tratados internacionales, y dejan que se los lleven. Este chico ahí quedó solo en uno de estos saltos, quedó solo, ya el que digamos aguantando, pero él pedía a las fuerzas, a la Guardia Civil desde abajo, pedía que le disparasen porque no quería volver a Marruecos. Es el nivel de desesperación, es el nivel de frustración de haber llegado hasta ahí, de haber pasado el filtro del ejército marroquí, que es muy salvaje con ellos, y llegar a la valla, pensar que puede bajar, que están ya en territorio europeo, en zona segura, en que su vida va a cambiar, y de repente saber que uno por uno han ido bajándolos y han ido devolviéndolos otra vez a Marruecos, donde a veces les pegan, otras veces los llevan otra vez hasta la frontera sur y tienen que volver a subir. Cuando saltamos la valla, muchas veces la gente, la mayoría, empiezan a rezar, ¿no? A rezar, a pedir gracias a Dios por fin he llegado donde los derechos humanos están bien respetados. Ellos ahí cantan Bossa, Bossa, Bossa es un grito de libertad, de salud, de que hemos llegado, que hemos triunfado. Pero después te enteras que en el camino, en el salto, el amigo de este ha muerto porque le han dado una pedrada, el amigo del otro, lo han cogido, lo han matado, porque ellos mismos te lo cuentan, porque no vuelven a los campamentos, no vuelven a los asentamientos. En cada salto se pueden perder de 10, 12 personas y nunca saben más de ellos. Que lo pongan hasta el cielo. Los jóvenes van a saltar, eso lo tengan claro. Que lo pongan hasta el cielo, es saltarla, le van a saltar. Porque no es la valla, es lo que se cubre el otro lado.
En el desierto del Sáhara, en las duras condiciones, pues la madre no aguantó y la tuvieron que dejar enterrada en el desierto. Entonces el padre llegó a Tánger con la intención de salir a Europa. ¿Qué vio allí? Pues lo difícil es cuando tienes 3 niños pequeños, como tú como padre decides, o tu responsabilidad es de meter a los niños en una patera sin saber si vas a llegar o no vas a llegar. Cada paso que hacen en el viaje solamente lo pueden hacer hacia adelante, detrás no tienen nada. ¡Hey! ¡Hey! ¡Frena! 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 ¡Marcos! Sí. Vale. Para, tío, que habrán cuerpos. Allá, Marcos. Marcos. ¡Ey! ¡Ey! Está muerto. ¡Ey! Está muerto. No miréis a los muertos, por favor. ¡Ey! ¡Ey! ¡Take! Strong. Carlos. De revés. Una, dos, arriba. Una, dos, arriba. Otra. Una, dos. Cuidado este. No pelees, tranquilo, está bien. You come. Quieto, Marcos. Medio de la palanca. Marcos atrás. Hey, take. Keep calm. I'm going to try to start the engine. Como una persona en estas condiciones puede emprender este viaje, ¿no? Bueno, pues porque es que no tienen absolutamente nada. La mejor manera que teníamos de ayudar era aportar nuestro conocimiento ahí en el terreno, tomar parte en la acción, en lo que sepamos hacer y hacer que las cosas sucedan. La misión para estar un año en el Mediterráneo central con un barco viene a ser como 1 millón de euros. Nos hemos propuesto estar 3 o 4 meses, contamos que tendremos que sacar unos 250.000 euros. Lo tenemos que hacer, lo tenemos que intentar, la obligación es intentarlo. Ellos creen que han llegado a Europa, creen que han llegado a un terreno seguro y no tienen ni idea de las dificultades a las que tienen que enfrentarse. Yo muchas veces, cuando les atendemos ya en el puerto, intento explicarles lo que hay y no se lo creen. Y para las personas que vamos a colaborar allí, una de las cosas que más nos desgasta es esa permanente sensación de estar bajo sospecha. Te da la sensación de que estás haciendo algo mal, cuando tienes el convencimiento de que no es así. Nosotros vivíamos a las orillas del embalse de la Salvajina, propiedad de Unión Fenosa. Somos sacados dejando mi familia, mi tierra, mi gente. Hoy quiero pedir al pueblo de Guernica, a Europa, a los países donde lleguen las personas refugiadas como yo, que no nos cierren las puertas, que nos den esa mano. Nosotros no salimos de nuestro territorio, de nuestros países, porque queramos. Alcanzan a pegar 3 tiros. Él se cae y lo dan por muerto. Cuando yo lo vi, estaba en el hospital. Y le digo yo, lo abracé. Toca irnos, le dije yo, sí. Vámonos para otro lado, pero aquí nos van a matar. Nos van a matar. Kurdistán está en el corazón de Oriente Medio, rica en recursos naturales, petróleo y gas, que traen la codicia de los intereses económicos imperialistas, provocando guerras y desolación. Siguen existiendo muchas Guernicas en nuestro planeta que están siendo bombardeados y exterminados, y tenemos que unirnos y luchar por ellos, por un mundo más justo y libre. Eskerrik asko. Yo soy kurda y ser una mujer kurda en Irán es un peligro. Esto no solo afectará a los kurdos, es una lucha conjunta y nos une. Nos gusta o no, nos une, porque afectará a las generaciones que vienen en el futuro, a nuestros hijos. Nosotras planteamos hacerle grietas a este sistema capitalista, patriarcal, colonizador, desde la desmilitarización, desde la lucha, por tanto, contra las guerras, una lucha desde la no violencia,
que sea remover estas estructuras, estos valores, estas situaciones que están sosteniendo las injusticias. Tenemos que ser capaces de empatizar con los que ya están aquí, ¿no? En llevar, ¿no?, a mi pequeña casa, a mi pueblo, un poco cosas que ni sabía, no sabía ni que las bombas llevan en el puerto de Bilbao, ni... Bueno, ¿no?, un poco también de toma de conciencia, por empezar, porque yo creo que eso nos puede hacer, como en otras cosas, pedir a nuestras pequeñas instituciones, con mi dinero no. Si no sabemos crear suelo social, si solo somos los activistas los que nos activamos, esa xenofobia dormida despierta continuamente. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier chismorreo se levanta. Tenemos la necesidad de hacer diferentes combinaciones de luchas. Las consecuencias de la represión van a subir, creo que es fundamental, igual que en la campaña de sumisión surgieron las autoinculpaciones, desde la solidaridad y el apoyo mutuo a asumir colectivamente las consecuencias de la represión. Yo creo que eso no lo podemos olvidar, porque entonces lo que vamos a hacer es tener personas muy señaladas, muy represaliadas, que van a pagar con grandes consecuencias personales, familiares y sociales sus actos desobedientes. Hacer miles y miles de empadronamientos en Euskal Herria. Creo que se puede dar para desobedecer a una ley injusta. Podemos llegar a un momento social de todo, podemos estar haciendo desobediencia fuerte o contundente, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora podría ser una buena acción el tema del empadronamiento y que todo Euskal Herria sumar miles y miles de empadronamientos. La banca financia el comercio de armas, Santander, el BBVA, que yo sepa detrás, no sé si va a Bankia o la Caixa, no estoy segura, pero no estaría mal darle una vuelta a vincular la banca armada, comercio de armas y que mis ahorros no financien guerras. Hacer una campaña de retirada masiva de cartillas, de cuentas. Está muy bien ayudar a los refugiados, pero también ir a la fuente de esa crisis, es decir, terminar con las guerras, con el comercio de armas, porque hay muchas empresas que están ganando por esta guerra. Se retrata a los refugiados como víctimas pasivas y en realidad son sujetos políticos. Guernica es la esperanza de mi pueblo. Guernica, que ha sufrido hace 80 años ya el bombardeo de los fascistas, igual que el pueblo sirio, representa una memoria y una esperanza de que vamos a seguir luchando contra el fascismo, contra las dictaduras, contra todo tipo. ¿Qué pensarán las nuevas generaciones en países como Siria, Yemen, Irak o en países como Afganistán? Si en algún momento podrán llegar a perdonar lo que les estamos haciendo. Guernica es la esperanza de mi pueblo. Con ese ejemplo podemos seguir viviendo, seguir luchando para mejorar el mundo. ¡Viva Guernica! Oso injustua da gertatzen ari dena. Oso. Drama izugarria da, osea, beste garai historikoekin konparatu daitezkenak dira, gertatzen ari dena. Una vez hemos tomado conciencia, debemos asociarnos. Despierta la mente. Para organizar mejor esa lucha aquí, en Grecia y en Europa. Hemen Euskal Herrian egin ditekeen gauza bada, Euskal Herria harrera lurra bihurtu. Joatea harago, ez gelditzea blokeatutak legea horrela delako, edo ohitura horrela delako, eta horrela da, eta ezin dugu ezer egin horrela delako. Kontzientziari hartzea bai egin dezakegu. Sí que hay una Europa que está dispuesta a acoger a los refugiados en contra de lo que los gobiernos están haciendo. Eta orduan desobeditzea da pixka bat kontzientzia hori hartzea, esatea, hau ez da legezkoa. Si no fuera por esa sociedad civil organizada en muchos países, la situación sería todavía mucho peor. Hay diferentes cuotas de responsabilidad, pero en la que a mí me toca, creo que tengo que asumirla. Es el pueblo que tiene el mayor poder. La capacidad de haber movilizado a gente implica previamente haber movilizado conciencias. Pasa por momentos de silencio, pero el pueblo cuando le llega información se organiza y va a cambiar las cosas. Y dar un paso por alguien a quien no veo frente a mi puerta, pero sé que está sufriendo. Zer nolabait esatea refuxiatuei naiz eta oso simbolikoa izan, bagadago jendea begiratzen zaituztena benetan eskubide guztien subjektuak bezala gu bezala. Eta gertatzen ari zaizuna da eskubideen urraketa besterik ez. Eta guk hori ulertzen dugu eta orduan lagundu behar dizuegu.
Declaramos públicamente que hemos trasladado ilegalmente a personas refugiadas. Manifestamos que asumimos las consecuencias de la iniciativa desde la no colaboración con esta barbarie comparable a otros grandes exterminios de la historia. Gu ginen autokarabana bat, handi bat, eta orduan hor egokitu ginen tokia errefuxiatuak sartzeko, nahiko estu joan behar ziren. Baina, bueno, bakarrik zen 8-10 minututarako, ongi joaten bazen dena. Eta orduan joan ginen, portura, eta ikusi nun guardia begiratzen zula, guk kamuflatu ginen ateak. Jartzen uretako gauzak eta tresnak, lan tresnak eta olakoak, ez? Irikizun, ikusizun eta itxizun. Orduan nila joan nintzen oso pozik, bueno, jazta, ja pasatu ga, ez? Eta emakume batek esan zidan, bazegoela karabana bat gelditua. Eta orduan, bueno, ikusi nun, ja harrapatu zituztela. Los dos vascos detenidos en Grecia no van a ser acusados de tráfico de personas. Mikel Zuloaga y Begoña Huarte intentaban llevar a Euskadi 8 refugiados escondidos en una autocaravana. La fiscalía... Guri lehenengo gauza polizik esaten zizkigun lehenengo hitzak ziren, ikusiko duzu honengatik 10 urtetako kartzela, ez? Lehenengo hitzak. Oso importante izan zen guretzat baita ere Atenasko jendearen harrera. Elkartasun hori ikustean, eta gero hemen ere handia izan zen. Ongi ginen, errefuxiatuak ongi zeudelako, eta gurekiko ere bai, ez? Ezke sekuleko pisuek enduzi egiten gainetik, ez? Zama handia zen, pentsatzea gaizki egon zitezkela haiek ere, ez? Giza eskubideak urratzen diren bitartean, edo betetzen ez diren bitartean, desobedientzia bihurtzen da tresna legitimoa eta beharrezkoa. Hori da helburu bat, berriz ere gaie jartzea bere tokian. Eta hori gainera orokortzen bada, kolektibo handi batek egiten badu indarra handi hartzen du, ez? Zerbait injusto dagoenen egin behar dena desobeditu. Beldurre badozo, baina konbentzituta zaude eta iruditzen zaizu egin behar dela, ez? Egin behar da, zerbait egin behar da. Son diferentes los motivos que nos obligan a dejar nuestra tierra, nuestra familia, nuestra vida. Pero siempre tenemos en la mente que algún día volveremos a nuestros lugares, a nuestras tierras. Desde que llegué aquí a este país, pues he perdido muchas personas. Y yo no he estado presente ahí. He perdido a mi abuela, a mi abuelo. Ahora también mi abuelo está en una situación muy grave. En cualquier momento puede morir. Y tampoco sabes cuándo vas a volver y cuándo vas a ver a tus padres. Es algo duro porque yo nunca he pensado en mi vida que voy a estar fuera de mi casa y lejos de mi familia. Si le decimos a un niño, a cualquier niño, que no hay que ayudar a esa gente, ¿qué sería la reacción de ese niño? Nunca lo entenderá. En cualquiera de nosotros hay ese niño que no entiende por qué hay que cambiarlo, hay que presionar contra esa política, porque es inhumano. Me impresionó mucho porque iba muy cansado, entonces le miré los pies y no quise sacar lo que hay aquí. Este pie estaba totalmente destrozado. Llegan sin zapatos, la valla le arranca todo, ropa, zapatos, todo. Yo no sabía en ese momento cuando se desmayó si estaba muerto o no estaba muerto. Entonces no lo pensé 2 veces, me lo tuve que llevar y lo llevé al hospital. Cuando una persona quiere construir una casa, no van a empezar para el techo, empieza a la base de la casa. ¿Por qué hay guerra? Fabricaciones de armas, venta de armas, gobierno corrupto para los capitalistas. Que termina un poco todo esto, para que la gente no salga de su país por la miseria que está provocando los capitalistas, por los bombardeos. ¿Qué más?
En Occidente sacamos el hashtag Bring Back Our Girls por las estudiantes que habían sido secuestradas por Boko Haram. Una madre de Nigeria me decía, ¿cómo podéis haceros fotografías con ese hashtag y luego pretender que una madre no coja a su hija y la saque de allí para intentar ponerla a salvo? ¿No veis la contradicción? Estoy aquí porque aquí en Euskal Herria está la corazón del movimiento de solidaridad hacia los refugiados. Has organizado una campaña de solidaridad, una campaña de desobediencia a esa barbarie. En mi viaje, mira, yo te puedo decir, el mejor que yo he encontrado ha sido mis compañeros de viaje. Mi madre murió 10 días, yo salté la valla de Ceuta. Gracias al apoyo de mi compañero fue cuando yo resistía a quedar allí. Si no, me había vuelto el mismo día que cuando me enteré que se ha muerto. Porque la idea de la mayoría de todos los jóvenes que estamos aquí es ayudar a nuestros padres, ayudar a la familia, apoyarle. Ha habido mucha gente caminando, han buscado mi mirada para darme la bienvenida. Me reconocían como otro ser humano que venía de fuera y que debía estarla pasando un poco complicado. Y aunque ellos y ellas ni siquiera hayan tomado la dimensión de ese pequeño gesto, eso para mí me marcó una diferencia abismal. En un día en que estabas extrañando, con nostalgia. Es el deseo de cualquiera volver a su país de origen. Volver a Siria para mí supone un objetivo importantísimo para intentar cambiar la sociedad y hacer algo.